Permítanme hoy compartir con ustedes una historia que estremece los cimientos de la confianza, una narración real donde la oscuridad se disfraza de cercanía, donde la traición florece en el jardín de la intimidad. Prepárense para adentrarse en el escalofriante caso de Stacey Castor, una mujer cuya vida aparentemente marcada por la tragedia escondía un corazón capaz de la más fría manipulación. Nuestra historia comienza en la apacible Nueva York, donde Stacey había construido una vida familiar junto a su primer esposo, Michael Wallace. En el año 2000, la sombra de la fatalidad se cernió sobre ellos cuando Michael falleció repentinamente, víctima, según se creyó entonces, de un fulminante ataque al corazón. La joven viuda, sumida en el dolor, recibió el consuelo de sus seres queridos, y aunque la pérdida era inmensa, la vida, con su implacable curso, continuó. Stacey, con el tiempo, encontró nuevamente el amor y la compañía en David Castor, con quien contrajo matrimonio en el año 2003. Parecía que la felicidad había regresado a su vida, que las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar. Sin embargo, el destino, caprichoso y a menudo cruel, tenía otros planes para Stacey y su entorno. En el fatídico agosto de 2005, la tragedia volvió a golpear con fuerza el hogar de los Castor. David fue encontrado sin vida en su lecho. Al igual que con su anterior esposo, las primeras impresiones apuntaban a causas naturales, posiblemente otro ataque cardíaco que había silenciado su existencia. Stacey, una vez más, se presentaba ante el mundo como una viuda desconsolada, una mujer marcada por la desgracia. La comunidad se volcó en ofrecerle apoyo, nadie sospechaba la tormenta que se gestaba bajo la aparente calma. Stacey cooperó con las autoridades en las investigaciones iniciales, mostrando una compostura que, en retrospectiva, helaría la sangre de quienes la conocían. 2 años transcurrieron en una tensa normalidad, hasta que un nuevo suceso sacudió los cimientos de esta historia. En septiembre de 2007, el horror se manifestó de una manera aún más personal y escalofriante. Stacey fue encontrada inconsciente en su propia habitación, en lo que parecía ser un intento desesperado por quitarse la vida. Junto a ella, un objeto perturbador, una nota manuscrita que contenía una confesión escalofriante. En esas líneas escritas con mano temblorosa, Stacey admitía haber asesinado a su esposo David. Pero la acusación no terminaba ahí. La nota también implicaba a su propia hija, Ashley Wallace, fruto de su primer matrimonio, en la muerte de su padre, Michael, aquel primer esposo fallecido 7 años atrás. La lectura de esa nota heló la sangre de los investigadores. Las piezas no encajaban. ¿Por qué Stacey se quitaría la vida confesando un crimen y, al mismo tiempo, involucraría a su hija en un suceso tan lejano y aparentemente no relacionado? Las alarmas sonaron, y lo que hasta entonces había parecido una serie de trágicas coincidencias comenzó a ser examinado con una lupa de creciente sospecha. La policía, con una renovada determinación, reabrió las investigaciones sobre las muertes de Michael y David Castor. La repetición de la fatalidad en el círculo íntimo de Stacey, seguida de su intento de suicidio y la acusación a su propia hija, tejían una trama demasiado oscura para ser ignorada. Los forenses exhumaron el cuerpo de David Castor, buscando respuestas que la primera autopsia no había revelado. Los resultados fueron impactantes y cambiaron por completo el curso de la investigación. David no había muerto por causas naturales. En sus restos se encontraron rastros inequívocos de anticongelante, una sustancia letal. La verdad, fría y despiadada, comenzaba a emerger. La muerte de David Castor no había sido un accidente, sino un homicidio premeditado. Y con esta revelación, todas las miradas se volvieron hacia Stacey, la viuda que ahora se convertía en la principal sospechosa. Su intento de suicidio y la nota incriminatoria, que en un principio habían desviado la atención hacia su hija, comenzaron a interpretarse bajo una nueva luz, una elaborada y macabra estrategia para escapar de la justicia, utilizando a su propia hija como chivo expiatorio. La policía centró su investigación en Stacey, analizando cada detalle de su vida, sus relaciones y los eventos que rodearon las muertes de sus esposos. La figura de la mujer afligida se desdibujaba, revelando contornos más siniestros y manipuladores. En este punto crucial de la investigación, el testimonio de Ashley Wallace, la hija de Stacey, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Ashley negó con vehemencia cualquier participación en la muerte de su padre Michael y ofreció un relato desgarrador de su relación con su madre. Ashley describió a Stacey como una mujer controladora y manipuladora,
revelando incidentes pasados en los que su madre la había presionado y tratado de influir en sus decisiones. Su testimonio pintó un retrato de Stacy muy alejado de la viuda inocente y afligida que había mostrado al mundo. Con el testimonio de Ashley y la evidencia del envenenamiento de David, los investigadores comenzaron a reconstruir los posibles hechos. La teoría que cobró fuerza fue que Stacy había administrado anticongelante a su esposo, causándole una muerte lenta y dolorosa. El intento de suicidio posterior y la nota culpando a Ashley se interpretaron como un acto desesperado para desviar la atención de ella y sembrar dudas sobre la verdadera causa de la muerte de David y la supuesta participación de Ashley en la muerte de Mago. El motivo detrás de estos actos atroces nunca se estableció con certeza, pero las especulaciones apuntaron a posibles beneficios económicos derivados del seguro de vida de David o a un deseo patológico de control sobre las personas que la rodeaban. Con las pruebas acumuladas, Stacy Castor fue arrestada y acusada del asesinato en segundo grado de su esposo David. El juicio que siguió capturó la atención de la nación, ansiosa por desentrañar la verdad detrás de esta historia de traición y muerte. En el estrado, Stacy mantuvo su inocencia, pero las evidencias presentadas por la fiscalía y el testimonio de su propia hija pintaron un cuadro condenatorio. La imagen de la amiga, de la esposa, de la madre, se había quebrado, revelando una oscuridad insondable. Finalmente, tras un proceso judicial lleno de tensión y revelaciones impactantes, el jurado emitió su veredicto. Stacy Castor fue declarada culpable del asesinato de su esposo David y del intento de asesinato de su hija Ashley. La sentencia fue contundente, 51 años de prisión, una condena que reflejaba la gravedad de sus crímenes y la profunda traición infligida a su círculo íntimo. La historia de Stacy Castor se convirtió en un sombrío recordatorio de que la maldad puede ocultarse tras las máscaras más familiares. Este caso nos confronta con la fragilidad de la confianza y la aterradora capacidad del ser humano para el engaño y la violencia, incluso contra aquellos a quienes se supone que debemos amar y proteger. La historia de Stacy Castor perdura como un escalofriante relato de traición en el círculo más íntimo, donde la muerte acechaba bajo el disfraz del afecto. Déjanos tus comentarios y comparte este video si te ha impactado tanto como a nosotros. Finalmente, no olvides suscribirte y darle like para descubrir más historias fascinantes como estas que se muestran a continuación. Nos vemos en la próxima.